Evangelio de hoy, lunes 12 de diciembre de 2022. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 23 al 27. En aquel tiempo, Jesús entró en el templo. Mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo diciendo: ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado tal autoridad? Jesús le respondió: También yo os voy a preguntar una cosa. Si me contestáis a ella, yo os diré a mi vez con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos discurrían entre sí. Si decimos del cielo, nos dirá: entonces, ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos miedo a la gente, pues todos tienen a Juan por profeta. Respondieron pues a Jesús: no sabemos. Y él les replicó a sí mismo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, los fariseos confrontan a Jesús, y es que el Señor ya había realizado muchos milagros y claramente había perdonado pecados mientras estaba haciendo esos milagros. Luego entonces los fariseos lo tenían como un hereje, pues ellos sabían muy bien que el único que podía perdonar los pecados era el mismísimo Dios. Pero claro, ellos no creían que Jesús fuera Dios. Entonces le preguntaron con qué autoridad hace esto. Jesús no respondió directamente, sino que respondió con otra pregunta, que si respondían, Él les diría. Sin embargo, los fariseos tenían una característica y era su soberbia. Se proclamaban encima de muchos y básicamente pensaban mucho las cosas antes de decirlas para que no les fueran a contradecir. Entonces se creyeron más que el Señor y empezaron a decir: si decimos esto, nos dirá aquello; si decimos esto otro, nos dirá esto otro. No llegando a ninguna conclusión, le dijeron: no sabemos. Y lo dijeron principalmente por soberbia, pues sabían que si decían esto o lo otro, el Señor iba a terminar teniendo la razón, y ellos no podían aceptar que alguien más tuviera la razón. Y por esto mismo, si el Señor dijo: yo tampoco os digo por quién hago esto. Tengamos cuidado con la soberbia, pues esta nos hace creer que nosotros debemos tener siempre la razón, lo cual claramente no va a ser siempre así. Los fariseos se dieron cuenta de que Jesús tenía sabiduría y sabía replicar perfectamente a lo que ellos decían, por lo que básicamente no podían ganar ningún tipo de discusión contra Jesús, pues Jesús era la misma verdad. Sin embargo, nosotros no siempre tendremos la razón. Habrá momentos en donde deberemos de agachar cabeza, aceptar nuestros errores, aceptar que no tenemos la razón. Es imposible discutir o razonar con alguien que cree siempre tener la razón, pues aunque lo que diga sean mentiras, defenderá esas mentiras con capa y espada, pues para él son verdad, pues él se cree la razón. Pero la única razón la tiene la verdad, y no hay otra verdad que Jesús. ¿Y Jesús qué hizo? Jesús no se enalteció, Jesús no se creyó por encima de los demás, al contrario, buscó a los más pequeños y les sirvió. Entonces la razón no está en lo alto, la razón está en lo bajo, en lo humilde. Por lo que aquel que se enaltezca será humillado, y aquel que se humille será enaltecido, pues ahí está la verdad. Un claro ejemplo de esto es el rey David, quien al principio era un simple pastorcito. Sin embargo, cuando tuvo que sacar el coraje para enfrentarse a un filisteo, no lo hizo solo, sino que de la mano de la verdad. Y claramente esto representó en parte una humillación para él, porque, hombre, ese pequeño enfrentarse al mayor de los filisteos, aquel al que todos le temían. Y David solamente era un chico con una onda. Sin embargo, él fue al frente en nombre de su pueblo y en nombre de Dios. Él no fue solo, sino que fue con la verdad. Y la verdad siempre prevalecerá, como vimos en el Evangelio de hoy. Y el discurso que hace David antes de derribar a Goliat es simplemente maravilloso. Si quieren buscarlo, les daré la cita: 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 40 en adelante. Es donde empieza la batalla entre David y Goliat. Y se los voy a leer porque es simplemente increíble. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Básicamente desplomó a Goliat con solamente un discurso. Luego, cuando Goliat fue a atacarlo, fue simplemente con una onda que lo derribó. David, el más pequeño de todos, venció al más grande de los gigantes. Y como dije, no fue solo, sino que fue con Dios. Y aquel que va con la verdad siempre triunfará. Y no hablo de triunfar en este mundo, pues sabemos que en este mundo el término justicia no es muy bien aplicado. Digo triunfar porque llegará al reino de los cielos. Ese es el verdadero triunfo, pues todo esto es pasajero. En este mundo no se acepta la verdad, sin embargo, se verán obligados a aceptarla en el final de los tiempos. Pero qué bueno que la aceptemos en estos momentos para que no nos llevemos una sorpresa en la segunda venida de Cristo. No queremos estar dormidos cuando Él llegue. Por eso debemos dejar a un lado la soberbia, dejar a un lado lo que creemos que sabemos y humillarnos a nosotros mismos para aprender de aquellos que quizás tengan la razón. Jesús es la verdad y es el mayor maestro. De Él debemos dejarnos enseñar. Y muchas veces el Señor se vale de muchas personas a nuestro alrededor para corregirnos y hacernos saber la verdad. Pero si nosotros no agachamos cabeza y no aceptamos las correcciones, seremos como Goliat, que critica a David por ser pequeño, pero termina sin cabeza. Así que no perdamos la cabeza. Veamos a todas las personas como alguien que nos puede enseñar algo en la vida. No nos creamos jamás mayores que los demás. Y estemos abiertos a las enseñanzas de aquellos que poseen la razón. Es decir, aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Amén.